requería de un estatus y de un estándar de nivel de maestría. Y es por eso que a partir del año pasado estamos desarrollando nuestro magíster en consultoría y coaching organizacional, que lo que hace es considerar una plataforma previa que tiene que ver con la formación y la certificación como coach ontológico, ¿cierto? Que se consigue ya sea a través de la formación en competencias directivas genéricas y a través del diplomado coach ontológico o a través de la certificación como coach ontológico de alguna escuela hermana o alguna escuela amiga. Me estoy refiriendo específicamente a Nufinet, por cierto, la escuela internacional que dirige Julio Laya. Ese primer año de formación yo diría que hace bastante injusticia para todo lo que hacen los coaches ontológicos actualmente. En la formación del coach ontológico existieran distinciones empresariales que no pudieron profundizar con mayor detalle. Y por lo tanto, desde ahí es que nace nuestra propuesta de magíster en consultoría y coaching organizacional. Por eso es que hoy día yo quisiera presentarles una de las temáticas que para nosotros consideramos que tienen que ver con un alto grado de relevancia, que apunta al fenómeno, ¿cierto?, de la retroalimentación en el alto desempeño. Quizás el elemento central y el característico de un líder que promueve alto desempeño es que tiene la capacidad para poder invitar a sus colaboradores a cumplir desafíos. No tiene que ver con participación en el mercado, sabemos que tiene que ver, pero no tiene que ver con participación en el mercado, no tiene que ver con márgenes de utilidad, no tiene que ver con aumentos de valor, tiene que ver con cumplir desafíos. Si esos desafíos no son adecuadamente transmitidos a los colaboradores, por más que tú montes el mejor sistema de gestión del desempeño de la organización, este va a carecer de sentido. Quizás el coach, ya sea dentro de la organización o fuera de ella, lo que debiera intentar ayudar a colaborar dentro de la organización es efectivamente encontrar ese sentido que permita el alto desempeño y que por otro lado permita construir esos desafíos. Pero ¿saben dónde está la principal dificultad de la visión inspiradora? No tiene que ver con la capacidad, no tiene que ver con el nivel de pensamiento estratégico que tenga el líder. No está puesto el foco ahí. El foco está puesto sobre una dimensión que tiene que ver con la credibilidad del líder. No tiene que ver con la incapacidad que tenga el CEO para poder decirle a alguien, ¿sabe qué? Este es el sueño que yo he trazado, caminemos juntos sobre este sueño y apuntemos a llegar al alto desempeño y cumplamos con los desafíos y los objetivos que nos hemos planteado como organización. El problema es que los colaboradores en algunas ocasiones no le creen. Y el foco, entonces, en la lógica del coaching, ya no está centrado necesariamente en, como decíamos al comienzo, tener la capacidad para poder contar esa historia que permita movilizar a las personas a la consecución del alto desempeño, sino que un segundo nivel de desafío que tiene el líder es tener la capacidad de ser lo más creíble posible para que los colaboradores perciban que esa persona es alguien digno de ser seguido. Y por lo tanto, lo que está a la base es la incapacidad de tragar algo. Ahí es donde está la principal dificultad y es la que hay que trabajar con los líderes respecto de su capacidad de visión inspiradora y su capacidad de credibilidad que permita que las personas hagan suyos los desafíos que la organización tiene. Entonces, quizás la competencia central que hay que desarrollar en estos líderes que ya han sido repugnados por la organización, que están siendo rechazados por ella, es que vuelquen su capacidad de escucha. Solo en la medida en que colaboradores se perciban escuchados, es posible romper ese circuito ahí que están como dañinos para la organización. Otro pilar importante en el alto desempeño tiene que ver con el poder transmitir pasión y energía en los equipos.
Insisto sobre el fenómeno de desafío. Mientras las personas no perciban que esto es desafío, es decir, perciban que lo que me están invitando a hacer va más allá de los límites posibles, difícilmente alguien va a ser capaz de hacerlo. Otro elemento que nos ayuda a generar un alto desempeño tiene que ver con el uso de la creatividad, la imaginación, el poder soñar estados deseados. Nadie consiguió una meta sin antes haberse propuesto haber estado en esa meta en el fin. En muchos casos, cuando uno construye el discurso, el alto desempeño, ya sea con los líderes o con los colaboradores, se da cuenta que los sujetos no han visualizado el estado deseado. O sea, piensan que saben dónde quieren llegar, pero no se han visto ahí. No han disfrutado la experiencia del éxito ahí. Es decir, no ha estado ahí. Y si no ha estado ahí, no va a poder ir. Hay ciertas situaciones donde los colaboradores empiezan a sentir presión, el líder comienza a sentir presión y adivinen quién es el que aparece. Aparece el mismo sujeto de siempre. Lo que el gerente tiene que ser capaz de poder entender es que cuando aparezca el estrés es cuando él verdaderamente tiene que poner en práctica estas nuevas competencias vinculadas a la creación de siempre. La capacidad para construir relaciones es central para el proceso. Ya sea en búsqueda de ejecutivo, ya sea en asesoramiento ejecutivo, ya sea en coaching ejecutivo, la capacidad que el sujeto tenga para construir esa relación es central como activo al momento de pensar en la organización. Mientras más tiempo pase en la organización, los vínculos se deterioran. Por lo tanto, el líder debe ser capaz de poder reconstruir esos vínculos y restablecer esa relación. Y soñar tiene que ver con la capacidad para conectarnos con una dimensión que tiene que ver con el optimismo. Lo que se ha visto en las investigaciones de alto desempeño es que los líderes que sueñan son líderes que están realmente alterados de realidad. Ejemplos tenemos varios en el mundo de los deportes, por ejemplo, tenemos varios ejemplos de eso. El último campeonato nacional que consiguió con Huachipato, un equipo de la muestra un poco eso. Un partido que el equipo ya había ganado prácticamente, una española, pasó lo mismo en la Universidad de Chile, en la Universidad Católica, o sea, situaciones donde claramente alguien se altera la realidad y dice, ¿sabes qué? Esto es posible de revertir. Situaciones de esa naturaleza se revierten solo con la capacidad para poder conectarse con esos sueños. Y quizás lo más relevante del alto desempeño es la retroalimentación. Tiene que ver con la capacidad de disfrutar. O sea, en muchos casos, los líderes, cuando se someten a estos procesos de evaluación del desempeño, gestión del desempeño y retroalimentación, lo que dicen es: esto no me gusta, yo no quiero hacer esto. El líder dice: ¿cómo va a ser tan difícil que me pongan en mi equipo personas que lo hagan bien? Es mucho pedir gente de recursos humanos, consultoras que hacen canje, es mucho pedir que traigan gente que lo haga bien. Si es más, les estoy pagando por eso, ¿cómo no van a poder? O sea, es como que el líder sintiera que, entendiendo su responsabilidad, esta es una dimensión de la que le importa menos. Y por lo tanto, como le importa menos y como disfruta poco con esto, lo hace poco. Se nota, y en general la mayoría de las personas dicen que la principal dificultad que tienen en el alto desempeño es que sus jefes no conversan, no retroalimentan permanentemente. No es una práctica habitual. Un buen líder en este espacio tiene que ser alguien que entregue contenido, pero que también sea un buen contenedor. Alguien que tenga esa capacidad para poder contener. En los entrenamientos de los líderes para hacer feedback, muy pocas veces se han entrenado a los líderes para contener. Esos líderes, vuestros retroalimentadores, tienen la capacidad para poder distinguir entre garantizar acciones y garantizar resultados. O
O sea, una cosa es hacer la retroalimentación como un acto de lo hice y qué, versus garantizar resultados. El sujeto aprendió, se llevó un desempeño posible, vio posibilidades en las que no estaban, cumple con estándares diferentes, etc. Quizás el foco esté puesto en más bien en garantizar los resultados. Y por otro lado también, la retroalimentación debe ser un espacio que nos permita mirar más bien lógicas de explicaciones que lógicas de justificación. Incluso, si pensamos en justificaciones, o sea, si la persona se justifica y justifica razones por las cuales él ha tenido un bajo desempeño, lo más probable es que no nos permita visualizar mejor hacia el futuro. Debe ser capaz de invertir el foco. Habitualmente la retroalimentación se hace con un qué, con un cómo y un para qué. ¿Qué hiciste? ¿Cómo lo hiciste? ¿Y para qué lo hiciste? Los buenos implementadores parten de transparencia. O sea, poner el foco en el para qué. Y al poner el foco en el para qué, parten desde la acción realizada y desde ahí construyen las ideas. Entonces, lo que hacen es para qué, cómo puedo conseguir esto y qué puede ser el final del proceso. Quizás lo más importante de la retroalimentación es efectivamente conseguir que la persona logre el máximo potencial posible y que el líder tiene un rol central en eso, que no es solo de llave, que no es endosable a nadie. Esa es quizás la característica más relevante.